Hoy nos embarcamos en una aventura hacia el principio absoluto de todo lo que conocemos hoy, hace aproximadamente 4.600 millones de años, para descubrir la épica historia de cómo nació nuestro hogar, el planeta Tierra. Hola, soy Lucián, y bienvenidos a un viaje que nos llevará mucho más allá de la historia de reyes, reinas o imperios. Imaginen un lienzo oscuro, el vasto e infinito espacio. En esa oscuridad, una inmensa nube de polvo y gases cósmicos, los restos de estrellas antiguas, comenzó a girar sobre sí misma. Esta nube, llamada nebulosa solar, no giraba sin rumbo. Una fuerza invisible y poderosa, la gravedad, la estaba atrayendo hacia su propio centro. La presión y la temperatura en el núcleo de esta nube giratoria se volvieron tan extremas que desencadenaron una reacción nuclear colosal. En un destello de luz y energía que rompió la oscuridad eterna, nació nuestra estrella, el Sol. Pero la historia no termina ahí. Alrededor de este joven y brillante Sol quedaba un disco giratorio de escombros, polvo, rocas y gas que no habían sido consumidos por la estrella. Aquí es donde comienza la verdadera magia de la creación planetaria. Estos pequeños fragmentos comenzaron a chocar entre sí. Al principio eran choques suaves, como copos de nieve que se juntan, pero con el tiempo, a medida que crecían, las colisiones se volvieron cada vez más violentas y espectaculares. Pequeños granos de polvo se convirtieron en guijarros, los guijarros en rocas, y las rocas en enormes asteroides de varios kilómetros de diámetro. Este proceso, conocido como acreción, fue una danza caótica y destructiva que duró millones de años. A través de innumerables colisiones, estos cuerpos, llamados planetesimales, fueron fusionándose, limpiando sus órbitas y creciendo hasta convertirse en los planetas que conocemos hoy, incluyendo nuestro propio mundo. En sus inicios, la Tierra no se parecía en nada al oasis azul y verde que habitamos. Era un infierno, una esfera incandescente de roca fundida. Imaginen un océano global de lava hirviendo, con temperaturas en la superficie que superaban los 1200 grados Celsius. Un mundo en constante bombardeo por meteoritos y cometas, restos del caótico nacimiento del sistema solar. En este entorno apocalíptico, cualquier forma de vida habría sido instantáneamente vaporizada. Los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, se hundieron por la gravedad hacia el centro del planeta, formando el núcleo metálico que hoy genera nuestro campo magnético, un escudo vital que nos protege de la radiación solar. Los materiales más ligeros subieron a la superficie, creando un océano de magma. Era un mundo en formación, violento y dinámico, un lugar irreconocible, pero que ya contenía las semillas de todo lo que vendría después. Y entonces, cuando la joven Tierra apenas comenzaba a consolidarse, ocurrió un cataclismo que cambiaría su destino para siempre. Hace unos 4.500 millones de años, un protoplaneta del tamaño de Marte, al que los científicos han llamado Theia, se cruzó en nuestro camino. La colisión fue de una violencia que escapa a nuestra imaginación. Theia impactó contra la Tierra no de frente, sino en un ángulo oblicuo, una colisión titánica que casi destruyó nuestro planeta. El impacto fue tan poderoso que lanzó al espacio una cantidad inimaginable de roca fundida, una mezcla de material de la Tierra y de Theia. Pero la gravedad de nuestro planeta era demasiado fuerte para dejar escapar esos escombros. Atrapados en órbita, comenzaron a agruparse, a chocar y a fusionarse de la misma manera que se habían formado los planetas.
Con el tiempo, esta nube de escombros incandescentes se unió para formar un único cuerpo esférico, nuestra luna. Esta colosal colisión, que casi nos aniquila, resultó ser nuestra mayor bendición. La formación de la luna tuvo consecuencias profundas y duraderas para la Tierra. En primer lugar, la enorme gravedad de la luna comenzó a actuar sobre nuestro planeta, estabilizando su eje de rotación. Sin la luna, la Tierra se tambalearía caóticamente, provocando cambios climáticos extremos e impredecibles que habrían hecho casi imposible el desarrollo de la vida compleja. La luna también ralentizó la rotación de la Tierra. En aquellos primeros días, un día en la Tierra duraba apenas 6 horas. La atracción gravitacional de la luna actuó como un freno, alargando gradualmente nuestros días hasta las 24 horas actuales. Además, la luna creó las mareas, un ciclo rítmico de subida y bajada de los océanos que miles de millones de años más tarde jugaría un papel crucial en la transición de la vida del mar a la tierra. Así que la próxima vez que miren al cielo nocturno y vean la luna, recuerden que no es solo una hermosa luz, sino la cicatriz y el guardián de nuestro planeta, un recordatorio de un pasado violento que nos dio un futuro estable. Mientras la luna se formaba en el cielo, en la superficie de la Tierra comenzaba una lenta pero imparable transformación. Durante millones de años, nuestro planeta empezó a irradiar su calor primordial al frío vacío del espacio. La superficie del océano de magma comenzó a enfriarse y a solidificarse, como la piel que se forma sobre la leche caliente. Se creó una primera corteza delgada y frágil, hecha de roca basáltica. Sin embargo, esta corteza no era estable. Se rompía constantemente y la lava del interior volvía a brotar en un ciclo interminable de destrucción y creación. Al mismo tiempo, los volcanes, increíblemente activos en esta tierra primitiva, expulsaban enormes cantidades de gases desde el interior del planeta. Gases como vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno envolvieron al mundo, formando la primera atmósfera. Esta atmósfera era densa, tóxica y completamente irrespirable para nosotros, pero fue el siguiente paso crucial en la evolución de nuestro hogar. Con una atmósfera primitiva ya establecida, el escenario estaba listo para el siguiente gran evento: el diluvio más largo de la historia. El vapor de agua que los volcanes habían expulsado se acumuló en la atmósfera durante millones de años. A medida que la superficie de la Tierra se enfriaba por debajo del punto de ebullición del agua, ese vapor comenzó a condensarse y entonces comenzó a llover. Pero no fue una lluvia como la que conocemos, fueron aguaceros torrenciales y constantes que cayeron sobre la joven corteza terrestre durante miles, quizás millones de años. Imaginen una tormenta global e incesante. El agua caía sin parar, llenando las cuencas, los cráteres y las depresiones de la superficie rocosa. Poco a poco, gota a gota, estas lluvias épicas dieron origen a los primeros océanos del mundo. Al principio, estos océanos eran calientes, ácidos y de un color verdoso debido a la alta concentración de hierro disuelto, pero eran océanos de agua líquida, el ingrediente fundamental que convertiría a esta roca estéril en un planeta vivo. Así, después de cientos de millones de años de fuego, colisiones y diluvios, la Tierra finalmente tenía los componentes básicos para la vida: una superficie sólida, una atmósfera protectora y vastos océanos de agua líquida. Pero el viaje apenas comenzaba. En las profundidades de estos océanos primordiales, en la oscuridad y bajo una presión inmensa, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Se preparaba el escenario para el milagro más grande de todos: el origen de la vida. ¿Cómo surgió la primera chispa de vida a partir de la química inerte?
¿Qué forma tomaron los primeros seres vivos en este mundo alienígena? Hemos visto nacer una roca en el espacio y transformarse en un mundo de agua. Ahora, veremos cómo ese mundo de agua se convirtió en un mundo vivo. En este escenario alienígena, en las profundidades más oscuras y abisales, lejos de la luz del sol, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Cerca de las fumarolas hidrotermales, unas grietas en el lecho marino que expulsaban chorros de agua hirviendo y minerales desde el corazón del planeta, se estaba gestando el mayor milagro de todos. En esta sopa química y caliente, las moléculas comenzaron a organizarse. Los ladrillos fundamentales de la vida, como los aminoácidos y los nucleótidos, que quizás llegaron a la Tierra a bordo de meteoritos o se formaron en estas mismas fuentes, empezaron a unirse en cadenas cada vez más complejas. Este proceso, que aún hoy nos fascina y desconcierta, culminó hace aproximadamente 3.800 millones de años con la aparición de la primera célula viva, un pequeño saco de grasa, una membrana que separaba un interior ordenado de un exterior caótico. Dentro de esa burbuja, las reacciones químicas podían ocurrir de manera controlada. Había nacido la vida, un organismo microscópico, más simple que cualquier bacteria actual, pero vivo, capaz de replicarse, de crear copias de sí mismo. La aventura acababa de empezar. Estos primeros seres vivos, completamente invisibles al ojo humano, se convirtieron en los dueños absolutos del planeta. Durante un periodo de tiempo que desafía nuestra imaginación, casi 2.000 millones de años, la Tierra fue un mundo exclusivamente microbiano. Piensa en esto. La mitad de la historia de la vida en nuestro planeta ha sido dominada solo por bacterias y arqueas. No había plantas, ni árboles, ni flores. No había animales, ni insectos, ni peces. Solo un vasto océano verdoso lleno de vida microscópica y continentes rocosos y estériles. El aire era irrespirable para nosotros y el cielo, como decíamos, de un color extraño. Era un mundo silencioso, gobernado por gigantes invisibles que poco a poco empezaban a transformar el planeta a una escala global, aunque nadie pudiera verlo. Ellos eran los verdaderos pioneros, los arquitectos originales del mundo que conocemos hoy. Todo este largo y monótono reinado microbiano estaba a punto de ser sacudido por la mayor revolución biológica de todos los tiempos. Hace unos 2.400 millones de años, un grupo particular de bacterias, las cianobacterias, desarrollaron una nueva y asombrosa habilidad. Aprendieron a hacer algo que cambiaría el destino de la Tierra para siempre: la fotosíntesis oxigénica. Estas pequeñas criaturas descubrieron cómo usar la energía de la luz solar para convertir el agua y el dióxido de carbono en alimento, en azúcares que les daban energía. Pero este proceso tenía un subproducto, un gas de desecho que hasta ese momento era prácticamente inexistente en la atmósfera. Un gas que para la mayoría de los seres vivos de la época era un veneno letal. Ese gas era el oxígeno. La liberación masiva de oxígeno por parte de las cianobacterias durante cientos de millones de años provocó lo que hoy conocemos como la Gran Oxidación. Fue la primera y mayor crisis de contaminación de la historia de nuestro planeta. El oxígeno reaccionó con el hierro disuelto en los océanos, haciendo que se oxidara y se precipitara al fondo marino, formando las enormes bandas de hierro que hoy explotamos en las minas. Los océanos pasaron de ser verdes a ser azules, pero el cambio más drástico ocurrió en la atmósfera. El oxígeno libre empezó a acumularse, envenenando y exterminando a gran parte de la vida anaeróbica que no podía tolerarlo. Fue una extinción masiva, pero también abrió la puerta a una nueva forma de vida. Una que podía usar ese oxígeno para obtener energía de una manera mucho más eficiente.
Con el tiempo, el oxígeno en la alta atmósfera, bombardeado por la radiación solar, se convirtió en ozono, formando una capa protectora alrededor del planeta. Esta capa de ozono comenzó a filtrar la letal radiación ultravioleta del Sol, que hasta entonces había hecho imposible la vida fuera del agua. El cielo, libre de metano y lleno de oxígeno, que dispersaba la luz de manera diferente, finalmente se tiñó de azul. El escenario estaba listo. El trabajo incansable y silencioso de miles de millones de microorganismos a lo largo de eones había preparado el terreno. Habían terraformado un planeta entero, haciéndolo habitable para formas de vida más complejas. Sin embargo, a pesar de que el aire ya era respirable y el sol menos peligroso, la vida todavía se aferraba a la seguridad de los océanos. Pasarían todavía cientos de millones de años antes de que las primeras criaturas, primero plantas y luego animales, tuvieran el valor de dar el salto y colonizar la tierra firme. La historia de cómo conquistaron los continentes es realmente fascinante. Después de que el oxígeno se convirtiera en un componente clave del aire, la Tierra no volvió a ser la misma. Durante cientos de millones de años, nuestro planeta fue un lugar de cambios violentos. Imaginen continentes enteros moviéndose como gigantescas piezas de un rompecabezas, chocando y separándose una y otra vez por la increíble fuerza de las placas tectónicas. Este baile continental dio forma a las montañas y océanos que conocemos hoy, en un proceso que continúa incluso ahora. Pero uno de los períodos más extremos de la historia de la Tierra ocurrió hace entre 750 y 600 millones de años. Piensen en un mundo completamente congelado. No hablamos de una simple edad de hielo, sino de un evento tan drástico que los científicos lo llaman la Tierra bola de nieve. Durante millones de años, nuestro planeta estuvo casi totalmente cubierto por una capa de hielo de kilómetros de espesor. La Tierra habría parecido una brillante bola blanca. Parecía que la vida podría extinguirse para siempre. Sin embargo, en las oscuras y frías profundidades del océano, protegida bajo el grueso manto de hielo, la vida encontró una manera de sobrevivir. Pequeños organismos se aferraron a la existencia cerca de fuentes de calor geotérmico en el fondo marino, esperando pacientemente a que el mundo se descongelara. Y cuando finalmente lo hizo, gracias a la actividad volcánica que liberó enormes cantidades de gases de efecto invernadero, ocurrió algo verdaderamente milagroso. El derretimiento del hielo liberó una gran cantidad de nutrientes en los océanos, preparando el escenario para una de las explosiones de creatividad biológica más espectaculares de todos los tiempos. La explosión cámbrica hace unos 541 millones de años. En un abrir y cerrar de ojos geológico, los mares, que antes estaban poblados por organismos simples, se llenaron de una diversidad asombrosa de criaturas complejas. Aparecieron los primeros animales con ojos, patas, conchas y esqueletos. Imaginen un mundo submarino lleno de vida extraña y maravillosa. Criaturas como los trilobites, con sus cuerpos segmentados y sus ojos compuestos, se convirtieron en los reyes del fondo oceánico, arrastrándose en busca de alimento. Había depredadores extraños como el Anomalocaris, una especie de artrópodo gigante que aterrorizaba a las presas más pequeñas. La vida ya no era solo un conjunto de células simples, se había vuelto compleja, diversa y competitiva. La carrera armamentista evolutiva había comenzado, pero toda esta acción estaba ocurriendo bajo el agua. En la superficie, los continentes eran todavía desiertos rocosos y silenciosos, azotados por el viento y la radiación solar. No había ni una sola hoja verde a la vista. La tierra firme era un mundo estéril, pero esto también estaba a punto de cambiar. El siguiente gran paso en la historia de la vida ocurrió durante el período silúrico,
hace unos 440 millones de años. Lentamente, las primeras pioneras comenzaron a colonizar la Tierra. No eran animales, sino plantas. Pequeños musgos y las primeras plantas vasculares empezaron a crecer en las orillas húmedas de los ríos y lagos. Estas humildes plantas verdes fueron las verdaderas conquistadoras del mundo terrestre. Al establecerse en la Tierra, estas plantas comenzaron a transformar el paisaje de manera fundamental. Sus raíces ayudaron a descomponer las rocas y a crear el primer suelo. Además, a través de la fotosíntesis, liberaron aún más oxígeno a la atmósfera, haciendo que el aire fuera más respirable. Crearon un tapiz verde que comenzó a cubrir los continentes desnudos, ofreciendo nuevos hábitats y fuentes de alimento. Y donde hay comida y refugio, la vida animal no tarda en seguir. Atraídos por este nuevo mundo verde, los primeros animales valientes se aventuraron fuera del agua. Eran pequeños artrópodos, los ancestros de los insectos, arañas y escorpiones que conocemos hoy. Imaginen a estas pequeñas criaturas explorando un mundo completamente nuevo, un paisaje que ningún animal había pisado antes. Mientras tanto, en los océanos, algunos peces también estaban evolucionando de maneras sorprendentes. Ciertos grupos comenzaron a desarrollar aletas más robustas y carnosas, casi como patas primitivas. Estos peces podían usar sus aletas para arrastrarse por el fondo del agua e incluso salir brevemente a la tierra húmeda, quizás para escapar de depredadores o para encontrar nuevas fuentes de alimento en las charcas. Fueron los primeros pasos de nuestros propios antepasados vertebrados hacia la conquista de la Tierra. Avancemos hasta hace unos 360 millones de años, durante el período carbonífero. Para entonces, la Tierra se había transformado en un mundo de bosques exuberantes y pantanosos. Pero no eran los bosques que conocemos hoy. No había flores, ni hierba, ni pájaros cantando en las ramas. En su lugar, había helechos gigantes que alcanzaban la altura de los árboles y extrañas plantas llamadas licopodios y colas de caballo que formaban vastas junglas. Estos bosques eran tan densos y extensos que tuvieron un impacto profundo en el planeta. Cuando estos árboles y plantas morían, caían en los pantanos, donde la falta de oxígeno impedía su descomposición total. Con el tiempo, bajo capas y capas de sedimento, la presión y el calor los transformaron en los enormes depósitos de carbón que la humanidad ha estado utilizando como combustible durante los últimos siglos. Irónicamente, la energía que impulsa nuestra civilización moderna proviene de estos bosques antiguos. El aire en el Carbonífero era increíblemente rico en oxígeno, mucho más que hoy. Esto permitió que algunos animales terrestres alcanzaran tamaños realmente gigantescos. Los insectos, en particular, se beneficiaron de esta atmósfera rica en oxígeno. Imaginen libélulas con la envergadura de un halcón y 100 pies de más de 2 metros de largo, arrastrándose por el suelo del bosque. Era un mundo de gigantes y para nosotros un poco de pesadilla. Pero la transformación más importante de todas fue la que experimentaron nuestros propios ancestros. Aquellos peces con aletas lobuladas finalmente hicieron la transición completa a la vida terrestre. Se convirtieron en los primeros anfibios, criaturas como el ichthyostega, que aún dependían del agua para reproducirse, pero que podían caminar sobre la tierra con sus 4 patas. Con el tiempo, algunos de estos anfibios evolucionaron una adaptación crucial, el huevo amniótico. Este huevo, con su cáscara protectora, permitió que sus crías se desarrollaran completamente en tierra, liberándolos de su dependencia del agua. Así nacieron los primeros reptiles. Estos nuevos animales podían aventurarse más lejos, hacia el interior de los continentes, y colonizar hábitats más secos. La Tierra ya no era solo un planeta azul y rocoso,
Se había convertido en un mundo verde y vibrante, lleno de bosques gigantescos y una increíble diversidad de criaturas terrestres. El escenario estaba listo para la siguiente gran era en la historia de la vida, una era que sería dominada por los descendientes de estos primeros reptiles, la era de los dinosaurios. Hemos visto cómo la vida no solo sobrevivió a una congelación global, sino que explotó en diversidad, conquistó la tierra firme y transformó el planeta en un hogar verde. En ese entonces, el planeta experimentó un evento apocalíptico que los científicos llaman la Gran Mortandad. Imagina un escenario infernal. En la región que hoy conocemos como Siberia, una serie de erupciones volcánicas de una escala inimaginable sacudieron el planeta durante miles de años. No eran volcanes como los que vemos hoy. Eran fisuras gigantes en la corteza terrestre que vomitaban lava y gases tóxicos sin parar. Esta actividad volcánica masiva liberó a la atmósfera cantidades astronómicas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. El aire se volvió venenoso, el cielo se oscureció y la temperatura global se disparó. Los océanos, que cubrían la mayor parte del planeta, se calentaron tanto que perdieron su oxígeno, volviéndose aguas ácidas y estancadas, letales para casi cualquier forma de vida. El resultado fue una extinción en cadena. Se estima que más del 90% de todas las especies marinas y alrededor del 70% de las especies terrestres desaparecieron para siempre. La vida en la Tierra estuvo al borde del colapso total. Parecía que el experimento de la vida había llegado a su fin, pero, como siempre ocurre en la historia de nuestro planeta, la vida es increíblemente resistente. De entre los escombros de este mundo devastado, unos pocos supervivientes lograron aferrarse a la existencia. No eran grandes ni poderosos, sino criaturas pequeñas, resistentes y adaptables. Reptiles, insectos y otras formas de vida que lograron soportar las condiciones extremas encontraron un mundo vacío, un lienzo en blanco lleno de oportunidades. Sin los grandes depredadores y competidores de antes, estos supervivientes comenzaron a diversificarse y a evolucionar, ocupando todos los nichos ecológicos que habían quedado libres. Y fue de uno de estos grupos de reptiles supervivientes que unos 20 millones de años después, hace aproximadamente 230 millones de años, surgió una nueva estirpe de criaturas destinadas a dominar el mundo. Los primeros dinosaurios. Estos no eran los gigantes que todos tenemos en mente, sino animales más bien pequeños y ágiles. Pero tenían una ventaja evolutiva clave. Sus patas estaban posicionadas directamente debajo de su cuerpo, no a los lados como en otros reptiles. Esto les permitía moverse de forma más eficiente y rápida, una característica que sería fundamental para su futuro éxito. Así comenzó una nueva era geológica, el Mesozoico, conocida popularmente como la era de los dinosaurios. Durante este tiempo, el supercontinente único, llamado Pangea, comenzó a fragmentarse. Imagina una gigantesca masa de tierra que lentamente se rompe en pedazos, como un rompecabezas cósmico. Estos fragmentos, los futuros continentes, empezaron a derivar, creando nuevos océanos y cambiando los climas del planeta. La Tierra se transformó en un paraíso tropical, con climas cálidos y húmedos que favorecieron una vegetación exuberante de helechos gigantes, coníferas y cícadas. Era el escenario perfecto para que los nuevos señores del planeta prosperaran. Y vaya si prosperaron. Durante los siguientes 160 millones de años, un lapso de tiempo casi inconcebiblemente largo, los dinosaurios se diversificaron de maneras asombrosas. No eran simplemente lagartos terribles, como su nombre sugiere. Se adaptaron a todos los entornos imaginables. Algunos, como el Diplodocus o el Argentinosaurus, crecieron hasta alcanzar tamaños colosales.
Imagina un animal tan largo como 3 autobuses escolares puestos en fila y tan alto como un edificio de 4 pisos, moviéndose tranquilamente por un paisaje de helechos gigantes. Eran los animales terrestres más grandes que jamás han existido, y su mera existencia desafía nuestra imaginación. Otros se convirtieron en los depredadores más eficientes y temibles que el mundo ha visto. El tiranosaurio Rex, con su cráneo masivo, sus dientes como cuchillos de sierra y una mordida capaz de triturar huesos, se convirtió en el rey indiscutible de su ecosistema. Pero no todos eran gigantes o carnívoros feroces. Había dinosaurios de todos los tamaños y formas. Algunos desarrollaron plumas, no para volar al principio, sino probablemente para regular su temperatura o para el cortejo. De una de estas ramas de dinosaurios emplumados evolucionarían las aves que vemos hoy en día. Sí, los pájaros son técnicamente dinosaurios vivientes. Otros grupos de reptiles contemporáneos a los dinosaurios reconquistaron los océanos, como los impresionantes mosasaurios o los plesiosaurios de cuello largo. Y en los cielos, los pterosaurios, que no eran dinosaurios pero sí parientes cercanos, dominaban el aire con sus alas membranosas, algunos alcanzando el tamaño de una jirafa. El mundo mesozoico era un lugar vibrante, lleno de criaturas espectaculares. Mientras estos gigantes dominaban la tierra, el mar y el aire, otra historia, mucho más discreta, se estaba desarrollando en las sombras. Durante este tiempo, aparecieron las primeras plantas con flores, añadiendo color y nuevas fuentes de alimento al paisaje. Y también surgieron nuestros propios antepasados lejanos, los primeros mamíferos. Eran criaturas pequeñas, nocturnas, parecidas a musarañas o ratones, que pasaban la mayor parte de su vida escondidas en madrigueras o en las copas de los árboles. Vivían con un miedo constante a los gigantes que gobernaban el planeta, saliendo solo de noche para buscar insectos y plantas. Su existencia era precaria, una nota a pie de página en la gran saga de los dinosaurios. El reinado de los dinosaurios parecía eterno, imparable. Durante 160 millones de años sobrevivieron a cambios climáticos, a la deriva de los continentes y a la competencia entre ellos. Nada parecía capaz de destronarlos. Pero entonces, un día, hace 66 millones de años, el cielo se cayó sobre sus cabezas. Literalmente. Desde las profundidades del espacio, un objeto del tamaño de una montaña, un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro, se dirigía a toda velocidad hacia la Tierra. Entró en la atmósfera a una velocidad de miles de kilómetros por hora y se estrelló en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El impacto fue de una violencia que escapa a nuestra comprensión. Liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. La explosión instantáneamente vaporizó todo en un radio de cientos de kilómetros y provocó terremotos de una magnitud nunca vista. Tsunamis gigantescos que barrieron las costas de todo el mundo y una lluvia de rocas incandescentes que incendió los bosques del planeta. Pero el efecto más devastador estaba por llegar. El impacto levantó una nube de polvo, ceniza y aerosoles tan densa y masiva que se extendió por toda la atmósfera, envolviendo al planeta en una oscuridad casi total. El sol quedó bloqueado durante meses, quizás años. Sin luz solar, la fotosíntesis se detuvo. Las plantas, la base de toda la cadena alimentaria, murieron en masa. Sin plantas, los gigantescos dinosaurios herbívoros, que necesitaban toneladas de comida cada día, murieron de hambre. Y sin herbívoros que cazar, los grandes depredadores como el tiranosaurio Rex también se extinguieron. Fue un efecto dominó que aniquiló al 75% de todas las especies del planeta. La era de los dinosaurios había llegado a un final abrupto y catastrófico.
Su largo y exitoso reinado se terminó en un abrir y cerrar de ojos en la escala geológica. El mundo quedó de nuevo en silencio, un planeta vacío y lleno de oportunidades para los supervivientes. ¿Y quiénes sobrevivieron? Una vez más, no los más grandes ni los más fuertes, sino los pequeños y adaptables. Las criaturas que vivían bajo tierra, las que podían alimentarse de insectos, raíces o carroña. Criaturas como nuestros pequeños antepasados mamíferos. El fin de los dinosaurios fue su gran oportunidad. Con los gigantes desaparecidos, los mamíferos salieron de las sombras y comenzaron a explorar un mundo que de repente era suyo. Empezaron a crecer, a diversificarse y a ocupar todos los nichos que los dinosaurios habían dejado vacantes. Se convirtieron en corredores, nadadores, trepadores y voladores. De este humilde comienzo, surgiría una nueva clase dominante en el planeta, una que eventualmente daría lugar a primates, a homínidos y finalmente a nosotros, los seres humanos. La historia de los dinosaurios es una lección de poder, adaptación y fragilidad. Nos enseña que ningún reinado es eterno y que incluso los más poderosos pueden caer. Pero también es una historia de esperanza y renovación, que demuestra cómo la vida siempre encuentra una manera de continuar. La catástrofe que acabó con ellos abrió la puerta para que comenzara nuestra propia historia. Imaginen la escena. El polvo cósmico finalmente se asienta, revelando un cielo azul que no se había visto en milenios. La Tierra, silenciosa y vacía de sus gigantescos gobernantes, está lista para un nuevo comienzo. Este es el amanecer de la era cenozoica, la era de los mamíferos, nuestra era. Durante millones de años, nuestros ancestros mamíferos habían vivido en las sombras, pequeñas criaturas nocturnas, siempre escondidas, siempre alertas, sobreviviendo en un mundo dominado por titanes. Eran los desvalidos, los que se escabullían bajo tierra o en las grietas de las rocas para evitar ser el almuerzo de un tiranosaurio. Pero con la desaparición de los grandes reptiles, el tablero de juego se reinició por completo. De repente, no había nadie arriba en la cadena alimenticia. El mundo era un lienzo en blanco, una oportunidad dorada para aquellos que habían sabido esperar. Y vaya si la aprovecharon. Desde sus madrigueras y escondites, estos pequeños mamíferos emergieron a la luz del sol. Sin depredadores gigantes que los cazaran, comenzaron una explosión evolutiva sin precedentes. Se diversificaron a una velocidad asombrosa, ocupando cada nicho ecológico que los dinosaurios habían dejado vacante. Algunos volvieron al agua, evolucionando hasta convertirse en las ballenas y delfines que conocemos hoy. Otros se adaptaron a las llanuras, creciendo en tamaño y velocidad, como los ancestros de los caballos y los antílopes. Y otros, por supuesto, conquistaron los cielos nocturnos, como los murciélagos. En un abrir y cerrar de ojos geológico, los mamíferos pasaron de ser meros supervivientes a los nuevos dueños del planeta. Pero no solo la vida estaba cambiando. El propio planeta estaba en plena transformación. Las fuerzas tectónicas, ese motor incansable en el interior de la Tierra, continuaban su danza milenaria. Los continentes que ya se habían separado de Pangea seguían su deriva, chocando entre sí con una fuerza inimaginable. Piensen en la placa índica, viajando hacia el norte a una velocidad vertiginosa en términos geológicos. Su colisión con la placa euroasiática fue un evento de proporciones épicas. La corteza terrestre se arrugó como una alfombra, elevándose kilómetro a kilómetro, dando origen a la cadena montañosa más imponente de la Tierra, el Himalaya. Y no fue la única. En Europa, colisiones similares levantaron los Alpes y los Cárpatos, esculpiendo los paisajes que hoy nos resultan tan familiares.
El mundo estaba adquiriendo la cara que conocemos. Estos cambios geográficos tuvieron un impacto directo en el clima global. Se volvió mucho más variado y regionalizado. Mientras que en algunas zonas, como el Ecuador, prosperaban selvas tropicales increíblemente densas y húmedas, en otras latitudes surgían vastas extensiones de praderas. La aparición de la hierba fue una revolución en sí misma, creando ecosistemas completamente nuevos que favorecieron a los grandes herbívoros y a su vez a los depredadores que los cazaban. La tierra se estaba convirtiendo en un mosaico de hábitats, cada uno con sus propios desafíos y oportunidades. Y es en este mundo dinámico y cambiante donde nuestra propia historia comienza a tomar forma. Hace unos 30 o quizás 20 millones de años, en los frondosos bosques de África, apareció un nuevo grupo de mamíferos, los primeros grandes primates. Imagínenlos, criaturas ágiles, perfectamente adaptadas a una vida en las alturas, saltando de rama en rama, con una visión estereoscópica que les permitía calcular distancias con precisión y manos prensiles para agarrarse con firmeza. Su hogar era un paraíso de árboles, un supermercado tridimensional lleno de frutas, hojas y pequeños insectos. Durante millones de años, la vida en el dosel del bosque fue su única realidad. No tenían ninguna razón para bajar al suelo, un lugar peligroso y desconocido. Sin embargo, la tierra, como hemos visto, nunca deja de cambiar. Y un evento geológico monumental estaba a punto de alterar el destino de estos primates para siempre. De nuevo, las fuerzas tectónicas entraron en acción. La corteza terrestre en el este de África comenzó a estirarse, a adelgazarse y finalmente a fracturarse. Se formó una cicatriz gigantesca que recorre miles de kilómetros de norte a sur, el Gran Valle del Rift. Esta inmensa grieta no solo partió el paisaje, sino que también creó una barrera orográfica que alteró drásticamente los patrones climáticos. Las montañas que se levantaron a lo largo del Rift bloquearon las nubes cargadas de humedad procedentes del oeste. Como resultado, el este de África comenzó a secarse. El paraíso verde y exuberante, la selva interminable, empezó a retroceder. En su lugar surgió un nuevo paisaje, la sabana, un mar de hierba alta salpicado de árboles y arbustos dispersos. Para nuestros antepasados arborícolas, esto fue una catástrofe. Su hogar estaba desapareciendo. Los árboles, que eran su refugio, su fuente de alimento y sus autopistas, ahora estaban separados por peligrosas extensiones de terreno abierto. Este cambio ambiental los enfrentó a un dilema existencial: adaptarse o extinguirse. Algunos grupos de primates se quedaron en los reductos de bosque que sobrevivieron, y sus descendientes son los chimpancés y gorilas de hoy. Pero otros, nuestros ancestros directos, se vieron obligados a aventurarse en este nuevo y hostil mundo. Tenían que bajar de los árboles, y en el suelo las reglas del juego eran completamente diferentes. En la sabana, el peligro acechaba por todas partes. Depredadores veloces y poderosos, como los tigres dientes de sable, merodeaban entre la hierba alta. Para nuestros antepasados, que no eran especialmente rápidos ni fuertes, la supervivencia dependía de una habilidad crucial: la capacidad de ver el peligro antes de que fuera demasiado tarde. Y aquí es donde ocurrió la magia, el momento que lo cambió todo. Para poder otear por encima de la alta vegetación y divisar a los depredadores a distancia, comenzaron a hacer algo que ningún primate había hecho de forma sostenida antes: ponerse de pie sobre sus dos patas traseras. Este acto, aparentemente simple, fue una de las innovaciones más trascendentales de la historia de la vida. Es lo que conocemos como bipedismo: caminar erguido sobre dos pies. Al principio, probablemente lo hacían de forma torpe y solo por breves momentos. Pero con el tiempo, la selección natural
favoreció a aquellos individuos que podían hacerlo mejor y por más tiempo. ¿Por qué? Porque les daba una ventaja de supervivencia decisiva. No solo les permitía ver más lejos, sino que también era una forma más eficiente de recorrer las largas distancias entre los parches de árboles en busca de comida. Pero la consecuencia más revolucionaria del bipedismo fue una que nuestros antepasados ni siquiera podían imaginar. Al liberar las manos de la función de la locomoción, estas quedaron libres para otros propósitos. Libres para agarrar objetos con más precisión. Libres para transportar comida de un lugar a otro, permitiendo compartir y planificar. Y mucho más tarde, libres para fabricar y usar herramientas. El bipedismo no solo nos puso de pie, sino que también puso en marcha la cadena de acontecimientos que eventualmente llevaría al desarrollo de nuestra inteligencia, nuestra cultura y nuestra tecnología. Hace aproximadamente 7 millones de años, nuestro linaje evolutivo se separó definitivamente del que conduce a los chimpancés, nuestros parientes vivos más cercanos. Las criaturas que caminaban por la sabana africana en ese entonces no eran todavía humanas. Si nos encontráramos con uno, probablemente lo veríamos como un tipo de simio extraño, uno que caminaba erguido. Pero eran el comienzo de algo nuevo. Eran homininos, los primeros miembros de nuestra familia humana. Eran seres curiosos, explorando el mundo de una manera completamente nueva. Su cerebro, aunque todavía pequeño en comparación con el nuestro, ya estaba comenzando a mostrar signos de un ligero aumento de tamaño. Una dieta más variada, que ahora incluía no solo plantas, sino también, quizás, carroña encontrada en la sabana, proporcionaba la energía necesaria para alimentar un cerebro más grande y costoso. Y lo más importante, empezaron a vivir en grupos sociales más complejos. Colaborar se volvió esencial para sobrevivir en un entorno donde un individuo solo era una presa fácil. Tenían que trabajar juntos para encontrar comida, para cuidar de las crías y para defenderse de los temibles depredadores que aún dominaban el paisaje. Esta es la historia de cómo un desastre cósmico dio paso a una nueva era, cómo los cambios en el planeta empujaron a nuestros ancestros a bajar de los árboles y cómo el simple acto de ponerse de pie nos puso en el camino para convertirnos en lo que somos hoy. Pero la historia no ha hecho más que empezar. Nuestros antepasados bípedos aún tenían un largo y peligroso viaje por delante, un viaje de millones de años que los vería enfrentarse a edades de hielo, desarrollar las primeras herramientas y, finalmente, encender la chispa de la conciencia. A medida que el reloj de la historia avanza, hace unos 2,5 millones de años, entra en escena una nueva especie que cambiaría las reglas del juego para siempre. El Homo habilis, el hombre hábil. Imagínalo, este no es un antepasado cualquiera. Es el primero que mira una piedra y no ve solo una roca, sino una oportunidad. Comienza a golpearlas, a tallarlas, creando las primeras herramientas. Esto, amigos, no es solo un pequeño paso. Es la primera gran revolución tecnológica de nuestro planeta. Un destello de ingenio que encendió una llama que nunca se apagaría. Pero la aventura no se detiene ahí. Unos cientos de miles de años después, hace aproximadamente 1,8 millones de años, aparece el Homo erectus. Este es el gran explorador de la familia. Con una valentía que hoy nos cuesta imaginar, fue el primero en atreverse a salir de la cuna africana para aventurarse por los vastos y desconocidos territorios de Europa y Asia. Pero su mayor proeza fue otra: dominar el fuego. De repente, la noche ya no era tan oscura ni tan peligrosa. El fuego ofrecía calor en los inviernos helados, protección contra las bestias y, lo más importante, la capacidad de cocinar los alimentos. Esta simple acción de cocinar liberó una cantidad increíble de energía que antes se gastaba en la digestión.
permitiendo que nuestro cerebro creciera y se desarrollara como nunca antes. Mientras nuestros ancestros daban estos pasos de gigante, el planeta mismo estaba en plena transformación. La Tierra entró en un ciclo de cambios climáticos brutales, las famosas eras glaciales. Durante el último millón de años, el mundo se congeló y descongeló una y otra vez. Gigantescas capas de hielo, de kilómetros de espesor, avanzaban desde los polos, cubriendo gran parte de Europa y América del Norte, para luego retroceder lentamente. Era un mundo de extremos, un paisaje blanco y hostil. Y en este escenario helado de Europa, evolucionó una de las especies humanas más fascinantes, los neandertales. Eran increíblemente fuertes, robustos, perfectamente adaptados para sobrevivir a los inviernos más duros que podamos concebir. Pero no eran solo fuerza bruta. Los neandertales nos dejaron pistas conmovedoras de su humanidad. Enterraban a sus muertos, a veces con flores y ofrendas. Cuidaban de sus enfermos y ancianos, como demuestran esqueletos con heridas graves que sanaron, algo imposible sin la ayuda del grupo. Estas son las primeras chispas de comunidad, de empatía, quizás incluso de espiritualidad. Y entonces, en África, mientras los neandertales dominaban la Europa glacial, ocurrió algo extraordinario. Hace unos 300.000 años nacía nuestra propia especie, el Homo sapiens, nosotros. Si nos comparamos con los neandertales, físicamente éramos más bien poca cosa. No éramos tan fuertes, ni estábamos tan adaptados al frío. Pero teníamos un arma secreta, una ventaja que lo cambiaría todo. Un lenguaje complejo y una imaginación sin límites. No solo hablábamos para coordinar la caza, empezamos a contar historias alrededor del fuego, a compartir mitos, a crear mundos en nuestra mente. Y esa imaginación la plasmamos en el mundo real. Empezamos a pintar escenas de caza espectaculares en las paredes oscuras de las cuevas, a fabricar collares con conchas y dientes de animales, a esculpir pequeñas estatuillas. Estábamos creando arte, creando cultura. Estábamos transmitiendo conocimiento y leyendas de una generación a otra, construyendo una identidad colectiva que nos unía. Pero nuestra historia estuvo a punto de tener un final prematuro y trágico. Hace unos 70.000 años, un evento catastrófico, quizás un cambio climático extremo o la erupción de un supervolcán, casi nos borra del mapa. Nuestra población se redujo drásticamente, quizás a solo unos pocos miles de individuos en todo el planeta. Estuvimos al borde de la extinción. Somos los descendientes de ese pequeño y valiente grupo de supervivientes. Y fue este pequeño grupo el que, una vez recuperado, protagonizó la hazaña definitiva, la gran migración fuera de África. Impulsados por la curiosidad o la necesidad, comenzamos a expandirnos por todos los continentes, adaptándonos a cada nuevo entorno que encontrábamos. En su largo viaje, estos primeros humanos modernos se toparon con un mundo que hoy parece de fantasía, la megafauna de la edad de hielo. Se encontraron cara a cara con mamuts lanudos, más grandes que elefantes, con tigres dientes de sable con colmillos como cuchillos y con perezosos gigantes del tamaño de un coche. ¿Cómo pudimos sobrevivir e incluso prosperar en un mundo así? La respuesta está en nuestra capacidad de cooperar y en nuestra tecnología cada vez más sofisticada. Ya no solo usábamos piedras afiladas, desarrollamos armas letales a distancia, como las lanzas con puntas de piedra perfectamente talladas y más tarde el arco y la flecha. Trabajando en equipo, con estrategias complejas comunicadas a través de nuestro lenguaje, el Homo sapiens pasó de ser una presa más a convertirse en el superdepredador del planeta. Finalmente, hace unos 12.000 años, el clima de la Tierra comenzó a estabilizarse.
El hielo de la última glaciación se derritió de forma definitiva, esculpiendo el paisaje que conocemos hoy, llenando los valles de ríos y formando los grandes lagos. El mundo se volvió más cálido y predecible, y la humanidad, repartida ya por casi todo el globo, estaba lista para dar el siguiente paso monumental en su historia. Dejar atrás la vida nómada de cazadores y recolectores para asentarse, cultivar la tierra y construir las primeras aldeas, un punto que nos conecta directamente con el inicio de nuestro primer viaje juntos. Nuestra historia, la historia de cómo conquistamos el mundo, apenas acaba de empezar. Pero todo estaba a punto de cambiar. Al acercarnos al umbral del año 10.000 a.C., algo extraordinario sucedió. El planeta, como si despertara de un largo sueño invernal, comenzó a calentarse. La gran era glacial llegaba a su fin. Las temperaturas subieron de forma constante y los colosales glaciares que dominaban el hemisferio norte empezaron a derretirse. Imagina el estruendo de miles de millones de toneladas de hielo quebrándose y fluyendo hacia los océanos. El nivel del mar subió decenas de metros, redibujando los mapas del mundo. Gran Bretaña se separó de Europa y Asia se desconectó de América. Los continentes quedaron aislados y el mundo que conocíamos tomó la forma que tiene hoy. Este nuevo clima, más cálido y húmedo, transformó los paisajes. Donde antes había tundra helada, ahora crecían bosques frondosos y praderas verdes. En las zonas fértiles, especialmente en una región que más tarde llamaríamos el Creciente Fértil, en Oriente Próximo, algo mágico comenzó a ocurrir. Plantas como el trigo y la cebada silvestre, que producían semillas comestibles y nutritivas, empezaron a crecer en abundancia. Para nuestros antepasados, esto fue una revelación. Ya no era estrictamente necesario perseguir a las manadas en migraciones interminables. El alimento, de repente, estaba allí, en un solo lugar, creciendo del suelo. El ser humano dejó de ser únicamente un cazador incansable. Se convirtió en un observador paciente de la naturaleza. Empezó a entender los ciclos de las estaciones, el milagro de una semilla que germina y se convierte en una espiga dorada. Se dio cuenta de que la tierra, si se la trataba con cuidado, podía ofrecerle todo lo que necesitaba para vivir. Este período de transición, que los arqueólogos llaman el Epipaleolítico, fue como la sala de espera de la civilización. Fue un tiempo de experimentación y descubrimiento, el puente entre la prehistoria nómada y el futuro sedentario que nos definiría. Los grupos humanos comenzaron a establecerse por periodos más largos en los lugares más ricos en recursos. Construyeron las primeras viviendas duraderas, chozas más resistentes hechas con madera, barro y pieles, diseñadas no solo para pasar una noche, sino una temporada entera. Y sus herramientas también evolucionaron. Desarrollaron una tecnología increíblemente sofisticada para la época, los microlitos. Eran piezas de piedra diminutas, afiladas como cuchillas de afeitar, que se insertaban en mangos de madera o hueso para crear herramientas compuestas como hoces, flechas y arpones. Esta precisión les permitió explotar los nuevos recursos de manera mucho más eficiente. Y fue también en esta época cuando se forjó una de las alianzas más importantes y duraderas de la historia. Una alianza que muchos de nosotros tenemos hoy en nuestros hogares. El lobo, atraído por los restos de comida y el calor de las fogatas, empezó a merodear los campamentos humanos. Los individuos menos temerosos y más sociables se acercaron cada vez más. Con el tiempo, a lo largo de generaciones, esta relación se transformó. El lobo salvaje se convirtió en el perro, el primer animal domesticado, un compañero leal para la caza y un guardián fiel para el campamento, una amistad que perdura hasta el día de hoy. Así que, aquí estamos, en el año 10.000 a.C. El mundo es un lugar renacido.
Los bosques están llenos de vida, los ríos fluyen cristalinos y rebosantes de peces. La población de Homo sapiens, después de haber sobrevivido a la edad de hielo, está lista para dar el salto más grande de su historia. En este punto, la historia geológica del planeta y la historia de la humanidad se fusionan en una sola. Nuestro planeta había sido una esfera de fuego, un mundo dominado por bacterias, un reino de dinosaurios y un desierto helado. Pero ahora, por fin, estaba lista para convertirse en el escenario donde se escribiría nuestra historia. A partir de este momento, el ser humano ya no es solo un habitante más del planeta, una especie entre millones. Comienza a convertirse en una fuerza geológica por derecho propio, un agente de cambio capaz de moldear el mundo a su voluntad. Estamos al amanecer del primer día del mundo moderno. Es aquí donde termina el largo capítulo sobre la formación de nuestro hogar planetario, la prehistoria de la Tierra. Pero la gran aventura, nuestra aventura, apenas comienza. El planeta ha terminado sus preparativos. El escenario está listo. Las luces se encienden para el siguiente gran acto. El nacimiento de la agricultura, la invención de la escritura, la construcción de las primeras ciudades y el surgimiento de los imperios que cambiarán la faz del mundo para siempre. El telón de la prehistoria ha caído. La historia de la civilización está a punto de empezar a escribirse. Así que no te vayas muy lejos, porque nuestro viaje a través del tiempo continúa. En el próximo episodio seremos testigos de la revolución que lo cambió todo. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo de nuestra gran historia. Nos vemos pronto.